En los últimos años, entre la comunidad de Pokémon se ha popularizado una frase que dice lo siguiente: Pokémon siempre ha tenido malos gráficos. Y es que si bien las últimas entregas de la saga han reforzado dicha declaración, esto puede provenir de una idea equivocada que surge al confundir gráficos con resolución. Primeramente, los gráficos son una representación de los elementos que componen todos los aspectos visuales que se muestran en pantalla, ya sean imágenes, modelos, vectores, sombreados, texturas, etcétera, siempre y cuando estos sean generados por computadora. Por su parte, la resolución hace referencia a la cantidad de píxeles que un dispositivo es capaz de mostrar en pantalla, la cual está compuesta por filas y columnas y comúnmente se designan mediante una escala de resolución o, como muchos suelen conocer, calidad SD, HD o 4K. Para entender de manera más sencilla la diferencia entre ambos términos y por qué dicha frase no es del todo correcta, hay que saber lo siguiente. Los gráficos son provenientes única y exclusivamente del contenido interno del juego, mientras que la resolución depende totalmente del dispositivo mediante el cual dicho juego esté siendo reproducido. El consenso general parte de la idea que desde las primeras generaciones Pokémon nunca ha tenido como punto fuerte su calidad gráfica, aunque tomar como base fundamental para el argumento los sprites de los 151 Pokémon originales o las texturas del juego no es muy convincente. Habrá que recordar que para la época en la que salió y la consola en la que tendrían lugar Pokémon Red, Blue, Green y Yellow, las cosas eran muy diferentes. No hace falta explicar que dichas entregas en realidad cumplen con los estándares gráficos de los videojuegos de esa época. Tomando en cuenta todas las limitaciones, existen sprites o texturas que lograron aprovechar decentemente bien los 8 bits con los que contaba la Game Boy. El problema viene cuando trasladamos la información gráfica creada para una pantalla de una consola portátil a un monitor actual con mucha mayor resolución. Y es aquí donde será necesario explicar una de las razones más importantes que ha llevado la idea equivocada de pensar que Pokémon tenía malos gráficos. Mediante la emulación es posible adaptar las condiciones de una ROM para ejecutarla desde otro dispositivo, y eso incluye el apartado gráfico, siendo esto último lo más importante, ya que hay una diferencia entre simplemente estrechar una imagen a reescalarla y magnificarla. El reescalado es una técnica que se encarga de rellenar el espacio extra de una imagen cuando la mostramos a mayor resolución de la original. La magnificación, por su parte, nos permite aumentar o magnificar una imagen en tiempo real sin perder nada de definición o nitidez, mientras que estrechar una imagen es simplemente estirarla hasta que abarque todo el espacio que la resolución en pantalla le permita. Para hacerlo más sencillo de entender, haré una demostración que permita ver más fácilmente la diferencia entre los términos ya mencionados. Primeramente, una imagen con malos gráficos que se encuentra a una baja resolución. Al ampliarla no es difícil notar cómo va perdiendo calidad debido a que simplemente la estamos estrechando y los píxeles no adquieren bordes definidos. Ahora tenemos una imagen nuevamente con malos gráficos pero a una muy buena resolución. Al aplicar el reescalado y la magnificación podemos notar cómo no pierde calidad incluso si la ampliamos considerablemente, además de tener los bordes definidos. Por otro lado, una imagen con buenos gráficos a una mala resolución es posiblemente la que más ha dado lugar a la confusión, ya que al ampliar dicha imagen se puede notar un efecto pixelado o de dientes de sierra, y he ahí el problema. Mientras que, por último, una imagen con buenos gráficos y buena resolución es definitivamente lo que siempre se ha buscado para un videojuego. Al estar reescalada y magnificada para una resolución de alta definición es donde podemos notar mucho más detalles en los gráficos. De esta manera ya podemos entender que en realidad la resolución ha jugado un papel más importante para que la gente considere que Pokémon no tiene potencia gráfica. No por nada la Nintendo DS cuenta con una resolución nativa de 256 por 192 píxeles, mientras que la 3DS tiene una resolución nativa de 400 por 240 píxeles. Es por eso mismo que imágenes o videos de las entregas de Pokémon en la era de la DS al estrecharse perdían mucha definición, dando lugar a un efecto que hace pensar que los gráficos son muy pobres cuando la realidad es todo lo contrario. Una idea equivocada que también ha reforzado la creencia de lo mencionado anteriormente es que el declive gráfico para Pokémon inició con el 3D. No por nada muchos atribuyen a Pokémon XY ser las primeras entregas en la saga en implementar gráficos y modelos 3D cuando en realidad no es así.
Lo cierto es que desde la era de la Nintendo DS, Game Freak decidió dar un salto al incluir algo más que simples imágenes y sprites. Los edificios, las estructuras de los diversos mapas y el mundo en general fueron hechos todos en 3D a diferencia de las entregas anteriores, en donde el overworld era en realidad un conjunto de imágenes puestas juntas y tú recorrías el mapa, o eso es lo que se llegó a pensar, ya que en realidad lo que sucede es que es el mundo alrededor del protagonista el que se mueve, algo no muy diferente a los antiguos Mario Kart. Y fue a partir de Pokémon Diamante y Perla que añadir un tercer eje en el mundo 3D permitió encontrar lo que faltaba, y eso era profundidad. Si bien los sprites de los protagonistas, los NPC, los Pokémon o los objetos se mantuvieron al clásico estilo 2D, todo lo demás fue hecho en base al 3D. Una técnica bautizada como 2.5D que en la opinión de muchos, incluyéndome, ha sido la cúspide de los gráficos en Pokémon. No es de sorprenderse que Pokémon Blanco 2 y Negro 2 aprovecharon al máximo el potencial de la Nintendo DS al exprimir todas sus capacidades gráficas. Pero, ¿qué tiene que ver la emulación en todo esto? Simple. Como mencioné al principio del video, los gráficos provienen del contenido interno del juego. Mediante un emulador se nos permite llevar al máximo el display visual de cada modelo o sprite que se encuentra en el cartucho. Las estructuras, al poseer una alta definición, demuestran que los gráficos nativos en realidad estaban increíblemente bien detallados. Incluso si no habían muchos modelos de Pokémon presentes en 3D, los pocos existentes estaban sorpresivamente bien diseñados, algo que no se podía apreciar como era debido con la resolución nativa de la Nintendo DS. Ahora sé lo que muchos estarán preguntando. ¿Acaso el juego no tiene malos gráficos porque necesitas modificarlos o ejecutarlos mediante un emulador? Y la respuesta es muy sencilla: no. Algunos juegos permiten maximizar su aspecto visual y gráfico añadiendo paquetes de texturas o sombreados que se descargan de sitios externos. Y es ahí donde recae la idea principal, ya que la alteración de una ROM o un videojuego viene al momento de implementar un elemento externo que no estaba presente en el original. Pero magnificar los gráficos mediante un emulador es simplemente ampliar cada elemento visual sin perder definición en ningún momento. Es decir, estos son los gráficos originales vistos en la resolución para la que se supone que fueron creados. Pokémon ha tenido estos gráficos desde hace mucho tiempo, pero la limitada resolución de las consolas portátiles no nos ha permitido apreciarlos debidamente. De hecho, hablando de la resolución de las consolas portátiles, un dato curioso que muchos pasan por alto es aquel sobre las líneas negras, las cuales en realidad no son parte del juego original en los modelos 3D, ya que estas fueron añadidas para trabajar con resoluciones menores, haciendo más fácil distinguir los elementos visuales al estar reescalado a una pantalla pequeña. Es por ello que removerlas no se considera una modificación o alteración real a los gráficos y nos permite ver cómo fueron realmente creados los modelos 3D. Y es que así como Blanco 2 y Negro 2 aprovecharon al máximo la Nintendo DS, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna hicieron lo mismo con la 3DS. Entonces, si las antiguas generaciones no tenían malos gráficos en general, ¿en qué momento empezó el problema actual con Pokémon? No es de sorprenderse que en los últimos años las entregas recientes han tenido problemas tanto con el apartado gráfico como con el rendimiento en general. Y es que si bien es fácil atribuirle la responsabilidad de todo a la Nintendo Switch, la realidad es que no van por allí las cosas. En mi opinión, dicho problema tuvo su inicio verdadero en la octava generación con Pokémon Espada y Escudo, aunque realmente aquí son solo casos puntuales en donde se puede notar cierto grado de fallas en conseguir gráficos decentes. Siendo ahora que les explicaré por qué no considero que la culpa de todo la haya tenido la era de la Nintendo Switch. Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee son juegos visualmente hermosos tanto en cinemáticas como en casi cada aspecto posible. Estas entregas son la mejor prueba de que algo pequeño pero bien hecho a veces es mejor que intentar abarcar más allá de las capacidades que se tienen. No por nada una frase que se ha quedado conmigo es la siguiente: el 3D no ha dañado tanto a Pokémon como lo ha hecho intentar crear un mundo abierto sin saber cómo hacerlo. Pokémon Let's Go fue diseñado en base a una región y un mapa ya existente y eso facilitó su desarrollo de manera masiva. Aún así, las animaciones, cinemáticas, modelos 3D, estructuras y el mundo en general son posiblemente los mejores jamás vistos en la franquicia, demostrando que en realidad la Nintendo Switch no es la limitante que ha hecho que los gráficos no alcancen su mayor potencial. Pokémon Leyendas Arceus y Pokémon Scarlet y Violet son posiblemente los
mayores responsables de que dicha frase se haya popularizado tanto, siendo el primero de ellos un pseudo mundo abierto y el segundo un mundo abierto como tal. Y es que no son precisamente pocos los detalles que han llamado la atención del público en el apartado gráfico. Dejando de lado los problemas de rendimiento, ambas entregas han sido muy criticadas por el overworld que cada una intenta presentar. Fallas con la iluminación, distancia de renderizado, dientes de sierra son unos pocos ejemplos de los errores en el display visual. Pero en realidad las cosas van mucho más allá. Los edificios y estructuras rocosas, los árboles, el agua y básicamente cualquier elemento gráfico dan un solo resultado. Un mundo que se ve muy falto de vida, muy falto de contraste, con muchos elementos para pulir y que dejen evidencia lo rusheados que fueron. Algo que duele tomando en cuenta las capacidades que tanto Pokémon como la Nintendo Switch pueden dar. New Pokémon Snap es una belleza artística cuando se lo propone, donde un mapa se nota increíblemente diferente a las entregas ya mencionadas. El mundo es notablemente más detallado y lleno de vida precisamente porque ese es su propósito, ya que puede enfocarse plenamente en el aspecto visual, así como otros spin-off pueden enfocarse de lleno en el gameplay como Pokémon Battle Revolution. Pero al ser las entregas principales en la saga Pokémon Leyendas Arceus o Scarlet y Violet, su propósito en general debería ser una combinación de todo. La verdad innegable es que ambos tienen muy malos gráficos y las críticas que han recibido son más que merecidas. Como dije anteriormente, el 3D no comenzó el declive gráfico en Pokémon, al menos no tanto como intentar crear un mundo abierto. Esto ha dado lugar a que las entregas se vean horribles y a no ser que haya grandes modificaciones a futuro en la saga será difícil de corregir. Todo lo que he dicho aquí no ha sido realmente para atacar a las nuevas generaciones por sus apartados gráficos. Más bien ha sido para que por lo menos no se metan en el mismo saco a las antiguas generaciones. Hubo una época en la que Pokémon tenía gráficos hermosos y ojalá se pudiera repetir. Pero Pokémon Leyendas Arceus y Scarlet y Violet tienen problemas que no se solucionarán exactamente con una mejor emulación. Estos son fallos que una RTX 4060 y un emulador Yuzu con resolución a 4K no van a corregir milagrosamente. Sin darse el tiempo debido de desarrollo y sin un motor gráfico adecuado, Pokémon seguirá teniendo malos gráficos.